Esta semana la cosa va sobre revoluciones en trenes, ¿no? Sí. Porque a ti te gusta mucho Snowpiercer, que es de una de las películas que vamos a hablar hoy, y un día que me lo comentaste yo me acordé de otra película que es mucho menos conocida, que se llama The Blue Express, que es una película rusa soviética, porque es del año 1929, que va exactamente sobre lo mismo, una revolución en un tren. Luego no tiene nada que ver la película, obviamente, porque han pasado muchas cosas desde el año 29 hasta el 2013, ¿no? Pero la premisa básica es la misma en las dos películas. El tren, como podemos decir, como representación alegórica del proyecto revolucionario, en la del 29 sobre todo, la de Snowpiercer no es propaganda política, pero bueno, podría decirse que también el tren funciona como metáfora de un proyecto revolucionario, por decirlo de alguna manera. Hay algo que pasa en los trenes, evidentemente, que son como el contexto perfecto para hablar de este tipo de cosas, porque por empezar ya tiene una estructura clarísima con una división física entre lo que se define como primera, segunda, tercera clase y carga, ¿no? Que con el tiempo esta noción ha ido evolucionando un montón y ya no escuchamos hablar de tercera clase. A ver, sigue existiendo en algunos países trenes, depende un poco. Por ejemplo, aquí en los trenes de cercanías no existe primera y segunda. Claro, esta tendencia a hacer desaparecer las clases. Ya desapareció la tercera clase, ahora generalmente hay dos, que no se llaman primera y segunda clase, sino que generalmente se llaman económica o sí, turista, preferente, business. premium. Exacto. El que paga más dinero y el que paga menos dinero, que tiene que ver con la clase también, de lo que puedes pagar, pero bueno, al menos es tan cruda como división. Sí. El tren es el gran símbolo de la modernidad, pero por otro lado hay un montón de miedos de mucha gente que vivía en esa época que sentían que el mundo se les estaba yendo de las manos, ¿no? ¿Habías oído hablar del Railway Madness? No. Que aparentemente eran unos estudios científicos que dicen que el cuerpo humano no está diseñado para viajar a esa velocidad. Ajá. Y que cualquiera que está en un tren puede sufrir de un ataque de locura momentánea por el simple hecho de que le están sacudiendo el cerebro y el cuerpo, porque no estás diseñado para viajar a esas semejantes velocidades. Que los primeros trenes, ¿a qué velocidad viajarían? ¿Serán 80 kilómetros por hora? No sé. Sí, es verdad, es una máquina bestial, pero lo que te separa de ese exterior, que generalmente en esta película sobre todo es sumamente inhóspito. Sí, hielo, desierto. Los viajes en tren largos suelen ser... O sea, mejor quedarse adentro que salir, aunque adentro nos estemos matando todos. El peligro no está en el tren, sino en la distancia. Es un contexto cerrado, autocontenido, que generalmente una vez que está en movimiento no te queda otra, hay que llegar a destino. Y aparte tenemos 4 clases distintas que se conectan entre sí. ¿Y en qué otro contexto, como narrador, como guionista, puedes tener ese tipo de gente? Quizá en un barco, pero no es lo mismo, no es tan lineal el espacio, no es... Un barco no te da esa sensación de destino ni de velocidad. Sí. Generalmente uno piensa en estructuras más, cuando uno habla de luchas de clases, pensaría en algo más vertical. Sí. En edificios donde tienes el penthouse, la gente más rica de arriba. Bueno, high rise, ¿no? Exacto. En este caso es totalmente horizontal, pero sí tenemos las primeras clases más cerca de la locomotora y las clases más pobres cada vez más hacia el último vagón. Esto es Mente en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre forma y contenido. Yo soy Blanca y estoy aquí con Noel. ¿Qué tal, Noel? Hola. En un día lluvioso, que por fin parece otoño, ¿no? Lluvioso fuerte. Sí, yo me he mojado un poco viniendo hacia aquí, pero bueno, ahora ya estamos sentadas. Listas, preparadas para empezar. Bueno, empezando, quizás podemos hablar hablando de The Blue Express, que es la menos conocida, porque es anterior. Sí. Es de un director ucraniano, bueno, de lo que es ahora mismo Ucrania, porque en el año 29 era todo Unión Soviética. Y Ilya Trauber es un director que hizo pocas películas, pero empezó como una de las primeras que hizo, fue como ayudante de
de Eisenstein en octubre. Luego él hizo 5 o 6 películas y la verdad es que no he encontrado demasiada información sobre él, pero una de las cosas que he leído es que un poco en alguna purga de estas políticas de que no les interesaban que ciertos directores, no por ideología o por cualquier otra cosa, hicieran películas, pues como que se lo sacaron un poco de en medio y por eso hizo solo igual media docena de películas y luego ya ahí se quedó. Y The Blue Express pues tiene bastante que ver con el cine soviético de la época. Ya decía, es una película que es abiertamente propaganda política y bueno, a ver, no es Eisenstein, pero tiene también mucho que ver con el lenguaje que usa Eisenstein. Hay muchas cosas de la película de puesta en escena y de montaje que tienen mucho que ver con lo que se hacía en esa época, con lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De la escalera de Odessa y estas cosas. Exacto, podría decirse que no es Eisenstein, pero ¿cómo le gustaría ser Eisenstein, no? Sí. Con imitación a veces que no tienen la talla, ¿no? Bueno, a mí me parece que la película está muy bien, a pesar de que no es ninguna obra maestra, pero bueno, tiene cosas muy interesantes. Por supuesto. Y lo primero, investigando un poco sobre la película, porque yo la verdad es que es una película que encontré de casualidad, no sé, una vez leí en algún sitio, no sé qué, The Blue Express, una revolución en un tren, y pensé, ostras, lo mismo que Snowpiercer, voy a verla. Fue por eso que la vi. Ajá. Pero era una película que yo no conocía de nada. Y luego, la verdad es que hablándolo con amigos que controlan bastante de cine mudo y eso, a nadie les sonaba. Pero es una película que se puede encontrar fácil en YouTube. Así es. Está así. Y la buscando... edición francesa, ¿no? De la película. Sí, la original, yo la vi. No. Yo de hecho tengo una edición que está mejor calidad que la que se encuentra en YouTube, pero es también con los intertítulos en francés. Y buscando un poco información sobre de dónde venía esto, se ve que en esa época había un tema colonial bastante potente en China. La película es específicamente sobre Mongolia, pero quizá es que en esa época, tampoco sé, voy a sonar aquí estupidísima, pero no sé si en esa época Mongolia era parte de China, eran 2 países distintos, la verdad que no lo sé. Pero tiene que ver con la colonización de China, la película. Por parte de los europeos, no por parte de los europeos. China sobre Mongolia, digamos. No, son europeos. Los malos de la película, digamos, son europeos. No se dice específicamente de qué país, pero alemanes pre-nazis, vamos. No hace falta, simplemente con la palabra europeos, o sea, oriental versus Europa. Básicamente son las 2 grandes categorías aquí. Sí, y se ve que, que había mucha emigración en esa época, además en el transiberiano, de China a Rusia, y hay una frase que me la he apuntado aquí porque me ha hecho mucha gracia, que hay de uno de los primeros inmigrantes que se iban a Rusia desde China, que comentaba esto sobre el viaje. Escuchaba con los ojos cerrados el rugir de la locomotora y los aullidos del viento helado, como si miles de soldados y caballos estuvieran galopando cerca, revelando un valor cósmico, vital y magnífico. Fantástico. Bueno, y la película es eso, básicamente. ¿Sí, no? Creo que las 2 son un poco eso. La película se estrenó en la época en algunos países occidentales. Se estrenó, por ejemplo, en Nueva York en los años 30, pero no de una manera masiva. O sea, es una película que se vio en algún país, creo que en España también, 2 o 3 años más tarde, porque esto venía de distribuidoras francesas probablemente. Y no sé hasta qué punto tuvo éxito, yo diría que no demasiado, porque lo que he leído de Estados Unidos, por ejemplo, es que había un agente en ese estreno del Departamento de Estado, me imagino porque iban a todos los estrenos a vigilar que veía la gente, que no le gustó nada porque dijo que era una película muy perniciosa, porque era muy comunista y podía provocar revueltas. Bueno, también les preocupaba porque se ve que iban a verla mucha gente de clase obrera y aplaudían cuando mataban a la gente blanca. Aplaudían de pie. Sí. Pero se ve que como es una película que no se estrenó de manera masiva, tampoco les preocupó demasiado porque al tener una distribución muy limitada, pues bueno, igual se vio en un cine en Manhattan, en otro en Toledo, no sé, por decir algo. Y tampoco fue una película que estuviera ahí súper prohibida porque es que no llegó realmente a los circuitos de cine comerciales más mainstream y quizá por eso también hoy en día tampoco es tan súper conocida, ¿no? Ya decíamos que las 2 tienen la misma trama básica y el tren creo que juega un papel fundamental en las 2 por una razón muy básica, que es que un tren una vez en marcha no para.
Y es como la revolución, ¿no? Una vez que empieza, no la puedes parar. Solo se puede parar con violencia. Entonces, bueno, The Blue Express empieza en la salida del tren antes de que salga, con los obreros por un lado y tenemos por el otro lado a los ricos, ¿no? Hay un poco que están representadas todas las clases, porque en el tren hay una secuencia en la que empieza, ¿no? Por la clase, primera clase, segunda clase, tercera clase, hasta llegar a lo peor de lo peor, entre comillas. Y ya es carga, ¿no? Vagones de carga donde Sí, vagones, ponen a todo el resto. Sí, como si fueran cerdos ahí en un vagón de... Sí, mercancía. Sí. Que lo son de alguna manera. Bueno, de hecho es que son esclavos. La clase más baja se ve claramente que hay un señor que es también, es oriental, no es blanco, pero que está allí como vigilando a los esclavos. Y luego está ya como lo peor de lo peor, que son los niños esclavos, que es todavía una clase más baja. Y todo esto se presenta de una manera como muy directa. Primero están todos los obreros que están como todos juntos, en general mirando al suelo, no se les ven las caras, llevan sombreros, como con ropa oscura, grabados oscuras, en planos como cerrados. Y luego por otro lado aparecen los ricos que están presentados, pues sí. Cada uno tiene su plano. Como que llegan 3 coches o 4, cada uno tiene su llegada de coche, su primer plano. Sí, los ricos están en exteriores con sus coches, con iluminados totalmente de otra manera, ¿no? Vestidos de blanco, en planos algunos. más generales, sí. Aparece el que es como el protagonista malo, digamos, entre comillas, que no se sabe realmente muy bien qué el gran es. patán. Lo definen como su excelencia. Sí, le llaman su excelencia, pero no dicen en ningún momento si es un militar, un señor rico, no acaba de quedar muy claro. ¿Algún líder político? Yo creo que sí, que es un líder que tiene que ver con la política, pero a través de lo financiero, como un empresario que a través de negocios logra tener un poder político, ¿no? En esta comunidad en concreto. De hecho, es un aliado, lo vemos conversar con el jefe de estas tropas militares locales, que de hecho están deteniendo la partida del tren porque su excelencia no llega. Sí, de hecho cuando llega directamente arrollándolo todo, atropellando a uno, rompiendo todos los tuk-tuk que están allí parados, que es a ver, a veces estas metáforas son un poco de trazo grueso, ¿no? En plan, para que ningún tonto se quede sin enterarse de que este tío es chungo. Trazo grueso, Blanca, me encanta. Pero está bien hecho, o sea, funciona. Quiero decir, es mejor esto que tener a un señor allí explicándote, ¿no? Quién es este y qué viene a hacer, y, o sea, cosas visuales, aunque sean un poco simples a veces las metáforas. Sí. Y bueno, pues sí, hay una contraposición como muy, muy marcada entre cómo se presentan unos dentro de la estación y otros fuera. Sí que es verdad que hay algún plano que dices, no sé muy bien qué pinta esto aquí, es un poco gratuito, de repente, ¿no? Como planos reflejados en espejo. Sí, por ejemplo, cuando decíamos que venía su excelencia que arroja este tuk-tuk al suelo, lo rompe directamente, y encima su excelencia acusa al dueño del tuk-tuk de abollarle el coche o algo así, y es muy interesante porque pide reparaciones por los daños. Y su excelencia no va a ser capaz de pegarle una bofetada a este muchacho, una persona local. Le pega, que es muy interesante, porque primero le pega por derecha y luego hay como un plano invertido en donde le pega por izquierda. Como diciendo, si no me pegan los de afuera, me pegan los de adentro, pero ligo de derecha, de izquierda, de todos lados. Es como esa repetición del gesto de ese violento que le llega de cualquier lado, ¿no? Sí, ahí hay algún plano de estos un poco... saltando el eje todo el tiempo. Sí, recuerdan casi más a Sinfonías de Ciudad o a Bertov en algún momento concreto que a Eisenstein. Sí. Se nos presenta, en realidad, los personajes no tienen nombre. Así es. De hecho, en los títulos de crédito hay como 2 pantallas, ¿no? De los actores. La primera son los europeos y se definen como el empresario, la prostituta, no recuerdo ahora muy bien los títulos, con los nombres de los actores a la derecha. Pero cuando se presentan a todo el cast oriental, simplemente dicen los orientales, solo son posiciones laborales sociales, ¿no? Como definiciones en función de su trabajo en este sistema, y no tienen ni siquiera los nombres de los actores. Que para ser una película que está tratando de hacer una denuncia de igualdad social entre europeos y la liberación de Mongolia, en este caso, como territorio que reclama su identidad y su autonomía,
Parece como que empieza con el pie izquierdo la película, ¿no? Un poco. Claro, pero tampoco sabemos realmente si esos títulos son los originales o si son los que pusieron los franceses. Muy válido Bueno, punto. no Sí, lo sí, sé. sí, porque lo hemos visto desde la copia francesa. Pero bueno, es interesante, ¿no? Pues comenzar la peli así, en ese tono. Sí, desde luego, a ver, pusiera quien pusiera los títulos, estaba haciendo ahí sí, No pasa una desapercibido. afirmación. No pasa Sí. desapercibido. Bien. Bueno, pero aunque no tienen, digamos, nombres, no están definidos desde lo individual en ese sentido, sí que hay una historia de la que parte, que es que hay un personaje que está en la estación, un trabajador de la estación que se encuentra con su hermano y el hermano le dice, bueno, que vienen de una situación, ¿no? Que ha habido una inundación. Estamos un poco aquí en el cambio climático de Snowpiercer también, ¿no? Sí. Pero sí hay La inundación que no se puede plantar el arroz y hay que buscar otras salidas. Sí, que están arruinados en el pueblo, que no tienen nada y está allí el hermano mayor, que no sé, serán 20 y pico años por decir algo, y luego hay una hermana pequeña, que es una niña, que también está allí como esclava trabajadora. Van a venderlos como esclavos en algún sitio, pero no hay tampoco nada que explique específicamente. Se alude tal vez a una de estas ruecas textiles. Sí, de hecho hay unos planos ahí como que hace como una equiparación entre estos obreros y las máquinas, ¿no? Primero muestra ahí al personaje del hermano que está enseñando solo partes de su cuerpo, ¿no? Como las manos, los pies y la espalda para cargar, que es como lo único que le importa a los ricos de él. Corta con inserts de el pasado de este personaje, pero solo es en plano detalle de cada una de esta fragmentación del cuerpo, de llevando piedras al hombro, corriendo descalzo, llevando un tuk-tuk. Sí, no recuerdo si era exactamente eso, pero sí. Una especie de flashback que dura que dos segundos Nada, menos. es nada, sí. Pero Y que luego te ilustra perfectamente la situación de este sí, personaje. la niña también, es como que la superponen con la rueca del telar, ¿no? Que es también como solo lo único que importa, lo que vas a hacer en tu trabajo. Y bueno, y entonces es cuando llega su excelencia, este señor que tiene toda la pinta de ser un alemán nazi, tiene el bigotillo de Hitler incluso, Exacto. aunque esto es del año 29, es anterior a que ganara Hitler las elecciones. Sí. Hay también un plano aquí que es bastante revelador, que es cuando conoce al oficial. El oficial es chino. Hay un oficial allí del ejército que es un poco con la gente que están haciendo tratos. No sabemos muy bien qué, pero sí, el trato que sea financiero o político lo están haciendo con permiso del gobierno. Abiertamente. Aparte, sí. Bueno, se dan la mano y se ve un primer plano del blanco, ¿no? Como que así disimuladamente se la acerca al pantalón y se la limpia en plan, qué asco, ¿no? Qué asco esta gente. Muy bueno ese plano, realmente. Sí, define... Fantástico. A ver, es que todo lo que vemos, este personaje en 5 minutos solo lo vemos atropellar a gente y gente dándole asco, o sea, y luego todo eso que contamos en realidad son 5 minutos de la película. Sí, no, sí, no es más nada, que esto, pasa súper muy rápido. Y sí que hay algún intertítulo explicativo, pero tampoco hay tantos. Entonces ya vemos el interior del tren después. Sí, antes de entrar al tren, otra cosa que me parece interesante para definir es qué objetos llevan cada uno de estos personajes. Cuando entran a la primera clase, hacen como, lo recuerdas, ¿no? Es como un tren de maletas. Hay una maleta justo delante de la otra, forman una línea continua horizontal que se desplaza, creo que de derecha a izquierda, como un tren que se sube al tren de posesiones materiales que tiene toda esta clase. Luego en la segunda clase tenemos unas maletas que ya son un poco más dispares, hay unos bolsos tal vez, unas maletas que tienen algún parche y va un poco más separadas, ¿no? Un poco más cada uno a su estilo, y ahí vemos al primer personaje mongol que se sube en el tren, que no es occidental, digamos. Y luego en la tercera clase directamente cajas de madera que transportan cosas, sacos con unas mínimas pertenencias, como que no tienen ni siquiera ninguna posesión para llevar consigo en este viaje. Una tela blanca con cosas metidas dentro, y luego ya directamente los que son esclavos no tienen nada. Claro. Y hay un ritmo ahí que en una película muda se trata siempre de comunicar a través del ritmo visual, ¿no? Más allá de que esta peli tiene una banda sonora original, que es la que aparece en los créditos. Edmund Meisel. Sí, de jazz. Sí, entonces ya entramos en el tren, que es cuando hay otra secuencia maravillosa de los ricos con su champán bailando, como si eso fuera un salón
Pero lo más maravilloso de todo es que hay un gramófono con un disco y aparece de repente la orquesta, así como... Como en un overlay, como casi como fantasmagórico. Y estamos viendo la música que están escuchando, que es interesante porque son orquestas de jazz negro, no de jazz blanco. Te preguntas por qué Ilia nos quiere mostrar que lo que estamos escuchando, por un lado dices, vale, porque el jazz es típicamente del mundo occidental, no en este caso europeo, pero sí del mundo del capitalismo, y entonces quieren evidenciar que están escuchando ese tipo de música, ¿no? Que es música pagana, música... Sí, pero yo creo que también es probablemente que sea justo esa música porque los músicos no son blancos. Eso, exacto. Esa es la otra dimensión también, el hecho de que no solo aquí, sino también en el mundo occidental hay también ciudadanos de segunda clase que son esclavizados por el sistema, por el hombre blanco. Y para su propio placer, quiero decir, Sí. porque claro, están generando la música que disfrutan estos hombres blancos en este contexto, claro. Sí, luego lo que vemos después pues es la cuarta clase, por decirlo de alguna manera, que son los esclavos que están en el vagón todos amontonados. Creo que el primer plano que se ve al salir del vagón de primera clase es el de la madre amamantando al bebé, que es como un cambio, o sea, súper crudo, es como... Es el único alimento que hay en ese vagón y de hecho vemos a uno que está mirándola no lascivamente porque está exponiendo un pecho, que lo está exponiendo en 1929, Sí. sino porque Porque se lame los labios sí, diciendo me estoy comida. muriendo de sed, comida. Y ahí también, ahí hay un músico también y están como... está tocando y explicando como una historia, una leyenda tradicional, supongo, algo así, ¿no? De príncipes, del pasado, Sí, romántica, la típica... de evasión. Sí, pero esto se corta como rápidamente en plan, dejaros de mierdas románticas, que aquí... O sea, no se corta desde el poder, quiero decir, lo cortan ellos mismos, no diciendo que, a ver, tenemos que estar a lo que tenemos que estar, no aquí a la fantasía. De hecho, ahí creo que es más o menos ahí cuando está la escena esta donde se ve los soldados disparando en unas escaleras. Es un poco a nivel meta, pero sí, es como decir, pensemos, él habla de sus manos, ¿no? Mirar nuestras manos vacías, no sé qué, pero en realidad está diciendo, pensemos en Eisenstein, pensemos en la revolución, pensemos en los leones que se ponen de pie y rugen, en las escaleras de Odessa. De hecho se ven, sí, aquí en vez de la escalera de Odessa es, no sé, alguna escalera china, supongo, porque se ven unos leones de estos chinos. Pero también siendo fusilados por las tropas oficiales. Sí. Es como una cita literal. No literal porque no es la película de Eisenstein, es como una cita parafraseada de la obra de Eisenstein, claro. Como diciendo, pensemos en el poder, en lo que podemos conseguir todos juntos. Y es muy bonito porque no lo hace a través del texto, pero transformar este discurso en imágenes que todos podemos relacionar de inmediato con Eisenstein. Y ahí es donde está... el hermano, que estaba ahí con la hermana pequeña. Aquí hay un plano que a mí me encanta. Bueno, un plano, una escena. Es que él va a pedir agua para su hermana, ¿no? Porque están allí que no es que no tengan comida, es que no tienen nada, ni agua ni nada. Y es una escena que está rodada de una manera que me parece muy particular, porque yo la estuve volviendo a ver ayer, no sé si te acordarás de esto, pero hay dos vigilantes blancos en el vagón que están un poco allí, bueno, como bebiendo y jugando a algo, ¿no? Pero están allí vigilándolos con pistolas y eso, entonces el personaje este va a pedirles agua para la hermana. Y primero se ve un plano en el que están los dos vigilantes en la escena y lo que se ve detrás, que es el tío pidiéndoles agua, es un croma. O sea, es como que ni siquiera está allí, como que es tan poco importante que no está ni en el mismo universo, ¿no? Es como que está en otra esfera. Qué buena interpretación. Yo Pero pensé es que luego... era... A ver, esto es interpretación mía, yo no es sé muy si... buena. Pero es que esto va más allá porque luego me fijé también que cuando entra con los vigilantes en el mismo plano, que ya no es un croma, él está siempre de espaldas y oscuras, solo se ve a los dos vigilantes y él está... Es como una figura negra, o sea que tampoco está allí. Es como que todo el rato que está hablando con ellos nunca está en el mismo plano que ellos. Y sí, eso es de las cosas que más me gusta de la película, Sí. ese momento. Bueno, entonces hay ahí ya una historia medio pedófila, ¿no? De que ahí se empiezan a fijar en la hermana pequeña, los vigilantes que está allí durmiendo con un muñeco. La hermana pequeña tendrá
11, 12. Sí, no es súper pequeña, es igual, sí. Se está haciendo 11, mujercita, 12 años, sí. poquito. Y ahí no se dice abiertamente en ningún momento, pero ahí hay un momento, ¿no? Que como que empiezan a mirarla, porque Sí, hay... se dice bastante abiertamente. Sí, bueno, sí. Se da a entender que quieren abusar de ella. Y lo primero que hacen es sacarle la muñeca, que es como no lo único que queda en ese vagón de inocencia infantil es ese muñeco, porque no hay nadie más que tenga nada. Entonces es cuando el hermano se enfrenta a los vigilantes, ¿no? Para que no se lleven a la niña. Ahí es donde surge la primera chispa del enfrentamiento. De hecho, ahí empezamos a ver otra vez planos de ruedas, de trenes, ¿no? A toda velocidad, acelerando, ¿no? La chimenea pitando. Cuando están como acariciándola, como que se están acercando a esta niña, hay como unos contraplanos con alguien haciendo el gesto de poner carbón y echarlo al fuego. Un gesto muy como de, no digo penetración, pero bueno, como muy... Sí, en parte sí, pero bueno, también es como que echar leña al fuego, ¿no? Sí, también calentar la situación. Hecha, ¿no? Es como que la situación ya ahí va a explotar porque ya no hay nada más que hacer. De hecho, explota, porque vemos un plano del hermano que está tirado en el suelo contra una esquina con el muñeco al lado, ¿no? Que es ya lo único que queda de la niña. Y se pone de pie, pero así como contra la pared, subiendo... como que no tiene fuerzas ya para nada, pero al mismo tiempo es un plano en el que se está creciendo, ¿no? O sea, está herido, está sangrando, pero está poniéndose de pie, que siempre han estado, todos estos personajes están siempre en una situación como por debajo a nivel visual, no sé, a veces por color, a veces por posición, han estado todo el rato por debajo. Y ahora uno, ¿no? Empieza a levantarse. Y hay otro personaje en el vagón que es como el esclavista, que de hecho es chino, y este se escapa directamente, ¿no? Es como que él es solo una persona, aquí hay un montón de... no sé cuántos hay, pero hay mucha gente ahí amontonada en el vagón. Sí. Y su decisión no es ni hablar ni intentar nada, o sea, se escapa directamente. Y es curioso también porque hay una escena como que va avanzando por el tren, ¿no? Como para avisar de lo que está pasando. Es como que al pasar por tercera clase la gente que está allí es como que no se inmuta demasiado, es como, vale, pues... Otro que pasa corriendo. Sí, la que está allá en segundo es como que ya está un poco así, no más mosca, y cuando llega a primera ya aquello es un caos de gente levantándose de los vagones porque están como durmiendo, ¿no? Están en camisón. Claro, es de noche, es que los despierta sí. Todos diciendo... al asesino está... porque dice que el hermano ha asesinado a estos dos blancos, que no es verdad. Pero bueno, sí es verdad que se subleva y dice, el asesino, acá hay un oriental que ha matado a 2 europeos o a 2 blancos, no sé, así de crudamente lo dice, ¿eh? Y despierta, que me causa mucha gracia, despierta una señora que está durmiendo, una pareja... Todo el tren se despierta con los gritos de este. No es que va solamente a hablar con los militares. Además, y ahí hay una escena... Menudo servicio el del tren, ¿eh? También, primera sí. Clase... También ahí hay un momento cuando se despierta su excelencia. En primera clase hay una chica que no sabemos muy bien quién es, pero que es oriental. No sabemos si es rica, si es, no sé, igual algún amante, prostituta, no se sabe muy bien. Pero hay unos planos de ella como mirándose al occidental, así como, a ver si me lo ligo, porque este señor tiene dinero. No sé, como mirándolo con deseo... que tampoco es algo, o sea, está ahí simplemente ese plano, no es que explique nada, pero hay también ahí un comentario, ¿no? Como, bueno, a ver, como al final una manera de salir de tu situación, claro. Pues será, bueno, ser la amante del blanco, sí. Y bueno, ahí ya es cuando explota el caos absoluto, ¿no? Por otro lado, la niña está muerta, empiezan a hablar, ¿no? Sobre qué hacemos ahora. Cómo nos enfrentamos, ellos tienen armas, nosotros no, pero alguien dice, pero si yo sé dónde están todas las cajas con las armas, están aquí en el vagón. Que las hemos visto cuando las cargaban directamente. Sí. No sabíamos que eran armas en ese momento, pero están en estos cajones de madera que sabemos exactamente dónde están ubicados. Sí. Y que ahora que los dos que eran los guardias de esas armas están heridos y fuera de combate, es el momento de simplemente ir a ese vagón, coger las armas y apropiarlas, cosa que es curioso, ¿no? Que sea tan fácil. Sí, se ve que no hay vigilancia. Bueno, los dos vigilantes eran estos que estaban emborrachándose, o sea... Y también ahí hay una cosa curiosa, que es cuando se preparan para atacar, de repente se empiezan a desdibujar todos sus rostros, ¿no? Como que ya no son individuos, ya es como una masa... Ah, yo lo había visto de otra manera.
Es curioso. Este expedicionario que está vestido como de expedicionario británico, que es uno de los que llevaba las armas, ¿no? Creo que él cuando viene está buscando a aquel que lo atacó en el vagón, tiene su arma ya lista para disparar y va mirando rostro en rostro buscando a quién lo atacó y se le van de foco todos los rostros como diciendo, para mí son todos iguales. Ah, sí, también puede ser, sí. No puedo distinguir uno de otro. Por un lado está un poco borracho, ahí también puede ser que sea, pero a mí me da la sensación de que esa denuncia de los ve todos iguales y empieza de hecho a dispararle a todos. El que primero que se cruce le da lo mismo, quién fue el que le atacó, son todos iguales y lo vi por ese lado. Lo que pasa es que cuando llegamos a ese momento en el que ya no hay marcha atrás, que la revolución ha empezado, que es cuando este tipo anuncia, despierta todo el tren y los militares empiezan a preparar la retaliación. Sí, la venganza, sí. Ya es el momento, el punto de giro de la película donde no hay marcha atrás y donde se expone esta problemática en la que le dice ese primer personaje que vimos, que es el primero que intenta sublevarse, le dice al hermano, imagina qué es lo que está pasando ahora mismo en la siguiente estación. Y de hecho hay un insert en donde vemos la fila de toda la gente que se ha sublevado, arrodillados, esperando que los fusilen. De hecho, no sé si aparece el fusil en el plano, no, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, sabemos que la situación es que los van a fusilar a todos. Volvemos al presente y dicen, vale, no hay marcha atrás, ya estamos muertos todos, así que vamos a hacer lo más que podamos de nuestras vidas mientras nos quede sangre en el cuerpo. Un grupo conmigo vamos a buscar las armas, otro grupo a la locomotora a tomar el control de esta máquina, ¿no? Y se empiezan a organizar un poco improvisadamente. Los primeros militares que vienen a intentar detener la sublevación son militares locales, todos orientales, bajo el comando de este personaje que tú mencionas. Pero son totalmente inútiles, que es una denuncia también ahí bastante... Sí, bueno, y como de hecho, racista, sí, ¿no? de hecho hay incluso uno que cuando se ve un poco entre la espada y la pared, ¿no?, de su jefe y los que de la revuelta, decide unirse a los de la revuelta. Exacto. Dudamos que sea por principio, sino más bien por el hecho de intentar salvarse. Los que realmente ponen resistencia son los pasajeros de primera clase que hacen como un bloqueo con muebles, sillas, todas las cosas que había en el vagón restaurante, ¿no? Están todos armados. De hecho, ya habíamos visto a uno que por diversión se dedicaba a disparar un poco borracho haciendo prácticas, disparando botellas y cosas así. Y estos son los que intentan detener el avance de estos personajes que vienen desde el último vagón y se van acercando hacia la locomotora. Pero claro, no hemos hablado de un personaje que a mí es uno de mis favoritos, no sé por qué, que es el asistente de su excelencia, que cuando lo ves, cuando lo presentan y le ves la cara de fanático, sádico, ¿no te dio esa sensación como diciendo, uff? Sí, también, aparte de ese, también está el otro que es cura, sí, que también tiene una pinta... Sí. Chunga, sí. Y este tipo es el típico personaje secundario asistente del malvado que de hecho se sube, empieza a caminar por el techo cuando el tren va a toda velocidad, con toda la fisicalidad que el otro no tiene, que es muy interesante porque cuando Su Excelencia está negociando y está hablando en la escena anterior con este jefe de la milicia local, extiende una mano, extiende otra, las pone palma arriba, palma abajo y se corta con un cañón. Porque los gestos que hace son como muy también militares, ¿no? Entonces, esa analogía de decir, vale, mi poder, mis armas son mi discurso, mis manos vacías, no necesito ningún arma, y esa analogía marcial, digamos, de los gestos de este personaje y el poder que tiene, ¿no? Con las manos vacías. Mientras que cuando vemos las manos vacías, curradas del campo, del trabajo duro, con artrosis y demás, de los otros vagones no tienen el más mínimo poder. De hecho, hay cualquier cantidad de planos en donde vemos las manos extendidas y vacías como diciendo, y de hecho hay un intertítulo, ¿no?, que dice, ellos tienen bayonetas, nosotros con nuestras manos vacías. Sí, de hecho hay un plano también de los soldados con las bayonetas, que las bayonetas tienen ahí un brillo que parecen lámparas, ¿no? Es fantástico. Hay un momento que la persona que está echando el carbón a la caldera se va. Sí. Y de hecho... Queda desbocado el tren. Queda desbocado y de hecho he leído que en la época la gente que veía la película, la gente de clase obrera que veía la película, se quedaba preguntándose ¿y cómo sigue el tren? Carbón. Sin carbón, si se ha ido él, ¿no? Esta cosa, bueno. Bueno, otra razón por la cual este fanático, este personaje, el matón ¿no? Sí. Trata de tomar el control de la locomotora. Y el tipo es tan estúpido que cuando intenta forzar al maquinista para que detenga la máquina, el maquinista no cede y lo termina asesinando. Pero claro, cuando se enfrenta a esta maquinaria no tiene la menor idea
no sabe cómo se frena. Entonces el tren está desbocado a esta altura, cosa que es muy importante también. Y es muy interesante pues salimos del tren en un momento para ver al jefe de estación, de la primera estación, esperando al tren, relajado, y cómo poco a poco, entre plano y contraplano de este jefe de estación y el tren que viene desbocado, y de hecho vemos unas figuras arriba del tren que se están disparando, se están cayendo. Es como un western prácticamente, ¿eh? Sí. Y el tipo dice, me parece que está pasando algo extraño. Evidentemente se tiene que hacer a un lado porque si no lo va a arrollar el tren. Y cae uno de los guardias y le dice, agonizando, ¿no? Hay una sublevación, avisa a la siguiente estación y muere, ¿no? El tipo entra en la oficina y empieza a mandar. Tenemos un primer plano del telégrafo, de la maquinita del telégrafo, y empieza con un aparatito completamente mecánico que también tiene como un gesto mínimo y que contrasta en los contraplanos con la maquinaria enorme del tren que va cachapum, cachapum, cachapum a toda velocidad, y volvemos al gesto mínimo del pipi, 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 y volvemos a la maquinaria y la velocidad y vemos la sombra de la locomotora, y luego alzamos la vista y vemos los postes del telégrafo con los cables del telégrafo totalmente estáticos, quiero decir, pasan a toda velocidad porque estamos filmándolos desde el tren, pero los postes no se mueven, los cables no se mueven. Lo que se mueve es el tren. Y dices, evidentemente el telégrafo viaja mucho más rápido que el tren, a pesar de que es una maquinita mínima y que no hay un movimiento físico, los electrones no los ves moverse por los cables, ¿no? Pero por más que se apresure el tren y se apresure y vaya bien rápido, imaginamos la señal caminando por esos cables y llegando a la otra estación muchísimo antes, claro. Perdón, es que me pareció uno de los momentos más deliciosos de la película, si no el más. Y ahí ya es cuando en la siguiente estación lo que quieren hacer es pararlo, desviándolo de la vía, pero ahí vuelve a haber el enfrentamiento entre, digamos, alguien de clase obrera y un oficial de media. Venimos de esta lucha, de los disparos de gente que cae. Una película de acción enorme. De hecho, a este esclavista el hermano lo tira por una ventanilla pequeñísima, no sé cómo hizo, pero se corta, ¿no? No llegamos a ver exactamente cómo lo tiró porque no pasaba para mí el cuerpo por ahí. Claro. Pero lo tira por esa ventana. Aparte que tenemos que pensar también que es una película de la época que es, la mayoría no son efectos. Claro, estaban de verdad en el techo del tren, estaban, claro. Exacto. De repente salimos del tren otra vez para ver como casi en unas dunas de tierra, un plano muy abierto, muy lejano, en donde vemos, no sé si dura como 40 segundos, no sé, pero vemos un personaje que va caminando y cruza prácticamente todo el plano. Y te cortó absolutamente todo el ritmo de la película. ¿Lo recuerdas? Es en la estación a donde van a llegar ahora, que dices, pero qué plano más extraño, ¿no? Porque solo es esta persona ahí muy pequeñita, muy a la distancia, caminando, y luego nos acercamos y vemos que es el jefe de esa estación, de esa segunda estación, que se acerca al empleado para decirle, hay que desviar el tren, llevarlo a un camino que no tiene salida, ¿no? Porque está desbocado y bueno, es un caos. Bueno, y ahí, a ver, en realidad es una película bastante corta, solo dura 1 hora o así, yo creo, ¿no? Y ahí es ya un poco donde se empieza a acabar la historia, ¿no? Hay un enfrentamiento entre ellos dos, porque el que es como el empleado. El empleado, sí. A ver, empleados son los dos, ¿no? Lo que pasa es que hay uno como de más categoría y hay otro que es el empleado, digamos, el que está más cerca, ¿no? De necesitar, querer hacer la revolución. Entonces hay un enfrentamiento, ¿no? Es como que el empleado no quiere, el otro lo quiere obligar, están ahí como que casi lo mata, pero al final ahí en el último aliento de su vida consigue mover la palanca para... Sí. Es el héroe al final, sí. Realmente. Ese que está ahí que no tenía nada que ver directamente con lo que estaba pasando, pero que se jugó la vida para que la revolución continúe. Es el verdadero héroe de la historia. Y ahí ya prácticamente casi termina la película, ya ahí. ¿Te acuerdas cómo termina? Bueno, con unos planos maravillosos del tren como puesto en un escorzo rarísimo subiendo hacia el cielo, ¿no? Girado 90 grados, sí. Claro, porque hay como un intertítulo que dice vía libre, tenemos vía libre.
que te preguntas, ¿tenemos vía libre? En algún momento el tren... Bueno, ya lo podemos hablar luego, pero... Sí, es como, ¿a dónde? O sea, ¿vía libre a dónde? Sí, ha ganado la revolución el tren, pero ¿a dónde va este tren? ¿Es una revolución realmente o es una trifulca? No sabemos, ¿no? La cosa es que está esa metáfora de que se gira el plano 90 grados y claro, el tren, que era una cosa completamente horizontal, de repente asciende casi hacia el cielo y termina con ese plano de ascenso de las clases inferiores hacia arriba y el sol. Y creo que hay una bandera, puede ser que el héroe este como que... ¿Sí? No, creo que no levanta una bandera que yo diría que es una bandera roja. Pues de eso no me acuerdo. ¿Ves? De esas típicas banderas de cuando indican paso, no hay paso, que es roja o verde, y yo creo que enarbola la bandera roja ahí en ese momento y terminamos con el sol radiante de la esperanza, del futuro y del éxito. Hablemos de la película Snowpiercer de Bong Joon-ho. Topic of so much controversy over the past 7 years has continued development. Protests from environmental groups and a number of developing countries. Bueno, ya decíamos que la trama es exactamente la misma, lo que pasa que en un contexto que en vez de ser quedarse en el melodrama, digamos, se va ya directamente a la distopía. No, es un contexto más... Decíamos que aparte está en las dos el componente de que hay alguna catástrofe natural, ¿no? Que lo que pasa que en Snowpiercer está llevado ya a un extremo mucho más bestia, que es el del cambio climático, donde ya no existe la civilización, digamos. Es todo un planeta helado totalmente, donde es imposible absolutamente vivir a la intemperie. Solo puedes vivir ya en el tren. La película está inspirada en una novela gráfica, Les Transperceneige, algo así, ¿puede ser? Puede ser. 1982, escrita por Jacques Loeb e ilustrada por Jean-Marc Roget. Y el primer volumen que explica esta catástrofe, en realidad es una sustancia que se llama CW7, que produce un país para ganar la guerra contra un segundo país, pero tiene efectos secundarios que no tenían en cuenta y termina congelando la atmósfera y el planeta se vuelve totalmente inhóspito. Mientras que Ho, cuando empieza la película Snowpiercer, transforma esta sustancia CW7 en una sustancia creada por científicos, que no es consecuencia de una guerra, sino de una misión pacífica, que se supone todo el mundo estamos de acuerdo, que no sé cuántos países firmaron que iban a arrojar esta sustancia en la atmósfera para tratar de combatir el cambio climático, ¿no? La crisis climática, pero que sale igual de mal. Y los únicos sobrevivientes de esta tragedia están circunnavegando el mundo en este tren llamado Snowpiercer. Bueno, esta ya empieza en el tren directamente, no se da mucha explicación sobre cómo ha acabado esa gente ahí. Bueno, sabemos por qué no, pero no sabemos por qué unos son ricos, otros pobres, porque están ahí en un vagón o en otro. Y es un tren que está circulando en bucle, no tiene destino, digamos, es volver al mismo sitio y como una máquina infinita y sobre todo porque no hay ningún sitio al que ir. Da una vuelta al mundo por año, que es muy interesante porque convierte la dimensión espacial en una dimensión temporal. De hecho, los usos horarios se inventaron cuando se inventó el tren. No había necesidad para los usos horarios antes. Nadie podía llegar tan rápido que tuviese que cambiar la hora del reloj en un mismo día. Cada pueblo tiene su horario, que generalmente se determina por un reloj de sol en la plaza central, que luego transmite al resto de los habitantes con campanadas, ¿no? Y que se puede sincronizar con otras iglesias cercanas por las campanadas. Pero imagínate cómo puede funcionar este sistema para sincronizar relojes entre ciudades. El concepto de los usos horarios viene porque el tren atraviesa, por ejemplo, en Estados Unidos es muy clave el ejemplo, ¿no? De este a oeste hay 5 usos horarios. Y para saber a qué hora viene el próximo tren, las estaciones tienen que ponerse de acuerdo para poder describir qué hora es en cada momento, en cada ciudad. Y por eso en Snowpiercer es muy bonito que ellos no celebran el Año Nuevo, sino una nueva vuelta al mundo. No, pero es súper interesante lo que has explicado, yo no lo sabía. Pues aquí está encerrada esta gente que tampoco sé hasta qué punto tiene una noción del tiempo, porque están ahí en un vagón a oscuras, amontonados, comiendo una especie de gelatina asquerosa
que no sabemos tampoco, ¿no?, muy bien de dónde sale, qué es eso. Bueno, lo de siempre, son casi todos hombres blancos. Es que en general en la película, salvo hay 2 personajes coreanos, una madre negra con el niño negro, pero la mayoría, casi todos los demás son blancos. Y están allí un poco jóvenes, viejos, hacinados en este vagón. Y de entrada, bueno, a ver, sí que los vemos hartos, cansados, ¿no? Un poco cuando van a verlos para darles de comer o eso, siempre hay como rencillas un poco, pero de entrada no parece que tengan una idea como de revolucionarse contra nada, porque tampoco hay realmente ningún sitio al que ir más allá de ahí, ¿no? Aparte de que imagínate haber nacido, crecido en un tren, ¿qué sensación tienes del espacio? Claro, el personaje de Jamie Bell, Edgar, es uno de estos train babies, ¿no? Ha nacido ahí directamente. Sí, o sea que no sabes lo que es la tierra firme, es todo movimiento perpetuo. Bueno, hay también una historia con los niños, ¿no?, que no acabamos de entender muy bien de entrada qué pasa ahí, pero es como que de vez en cuando vienen y se llevan niños. Le miden el alto y el largo del brazo, ¿no? Sí, es como que de entrada dices, ¿qué están haciendo? ¿Niño frito? No sé, algún... ¿Entrará en la sartén o no? Sí. De hecho, el conflicto está ya un poco por ahí, ¿no? Pero luego está este otro personaje de Tilda Swinton que aparece por allí de vez en cuando, ¿no?, a darles de comer, a llevarse los niños, que es una mujer totalmente desquiciada. In this locomotive we call home, there is one thing that between our warm hearts and the bitter cold. Clothing? Shields? No. Order. Es una película de ciencia ficción, obviamente, pero empieza desde un punto como muy realismo crudo. Y de repente aparece allí Tilda Swinton que rompe totalmente el tono, ¿no?, de la película. Pero funciona. We must each of us occupy our preordained particular position. Wilford es un poco una figura de esas, ¿no?, un poco mago de Oz, que es como alguien que está ahí, pero realmente no se sabe si existe, si existió alguna vez, si es un ente inventado para ejercer poder, no se sabe muy bien de entrada, ¿no? Wilford fue el que creó esta arca que ha salvado a lo que queda de la humanidad y llaman a la máquina la locomotora sagrada. Sí, bueno, porque se supone que es como quien los ha salvado, ¿no?, del cataclismo, que pueden estar allí en la mierda, pero están vivos gracias a este señor, sí. Y bueno, la trama básica es esa, ¿no?, que ahí en un momento surge la chispa y lo mismo que pasa en la otra película de Blue Express, pues una revolución en un tren, pasando por todos los vagones, viendo qué hay en cada uno. Nosotros vamos descubriendo estos espacios a través de estos personajes. Quería traer a colación unas cositas de Bong Joon-ho, el director, guionista. Una cosa que comenta él es que le encanta el género americano porque le parece lo más estúpido del universo, con esto de los estereotipos y demás. Y lo que él busca en sus películas es alimentarse del poder del género, porque la gente entiende los códigos del género y del verosímil, pero claro, cuando él lo traduce a escenarios, sensibilidades, personajes típicamente de Corea del Sur, se rompe completamente la lógica de estos superhéroes o esta lógica americana del Manifest Destiny y todas estas cosas, ¿no? Él quería hacer Snowpiercer porque le encantaba la novela gráfica y surgió la posibilidad de hacerlo en esta coproducción que estamos intentando determinar qué países participan, pero bueno, está claro que Estados Unidos y Corea están participando en la producción y de hecho Harvey Weinstein ha estado involucrado en la producción de esta película y ha tenido varias discusiones con Bong Joon-ho tratando de cortarle este tipo de escenas que no hacen directamente a la dramática de la película, pero que hacen a la construcción de identidad y a la personalidad de la película de un director que hace cine de autor. También Bong Joon-ho comenta su amor por los espacios claustrofóbicos. De hecho, su primer guión de largometraje, que dice que la película en realidad salió fatal, no la dirigió él, la dirigió otra persona, pero dice que salió horrible, sucede en un submarino, ¿no? Él dice que es casi como una olla a presión. Le da mucha vitalidad y clima al film, ¿no? Lo que pasa es que aquí creo que hay un punto muy diferente con The Blue Express, porque en The Blue Express desde el principio tenemos todas las cartas sobre la mesa. Sabemos quién está en primera, en segunda, en tercera. Y en Snowpiercer lo estamos viendo a través de los personajes que están en tercera. No sabemos lo que hay en el resto del tren hasta que vamos pasando por el tren.
Y me parece una buena decisión. Él expresamente quiere apelar a nuestro sentido del voyeurismo. Queremos que tengan éxito, primero por un lado porque, empatizamos y entendemos que es una situación horrible y hay que revertirla, pero luego porque realmente queremos saber qué pasa en el resto del tren, porque somos voyeuristas y estamos viendo una película, y es una película de género, queremos que nos entretenga. Eso es parte de lo que Bong Joon-ho también utiliza en su puesta de cámara, en sus decisiones de decir cómo voy a ir dosificando la información, porque te presenta personajes que vienen desde el frente, como es el personaje de Tilda Swinton, y cuando ves ese personaje, sí, sin tener la menor idea de qué hay al inicio del tren, porque es un personaje tan estrafalario que no puedes ni entender cómo es que está este personaje en una posición de poder ahí, ¿no? Sí, es que además tampoco está dividido en primera, segunda, tercera. Está dividido como en planetas, no sé, estancias, experiencias, no sé. Es otra manera. Encima es como que llegamos de sorpresa y los atrapamos con las manos en la masa, haciendo lo que fuere que están haciendo, ¿no? Cuenta Bong Joon-ho que cuando él era joven daba clases privadas a gente rica, como el personaje de Parásito. Y una vez él tenía un estudiante que tenía una mansión con un sauna en la planta de arriba. Bueno, y cada vez que iba le mostraba una habitación de esta casa, y que fue una de las sensaciones que realmente despertó su voyeurismo. Y esta fragmentación de distintos espacios bajo un techo común que tienen una personalidad y funciones completamente distintas dentro de la casa. Como tú bien dices, no es que hay una primera, una segunda, tercera clase. Es una ilustración de la sociedad contemporánea. De hecho, la clase media no existe. Sí, lo único que podría entrar más en clase media aquí, que realmente tampoco lo es, son los trabajadores del tren, que no son ni los que están hacinados ni los que están disfrutando, ¿no? Son los que están en la cocina haciendo la gelatina esa verde, pero realmente no tienen ninguna posición dentro del tren, o sea, son trabajadores de tercera clase, ¿no? ¿Quieres que hablemos de alguno de estos vagones? Bueno, creo que hay dos particularmente, bueno, igual tres llamativos, ¿no? El colegio. Mr. Wilford knew that CW7 would freeze the world. So what did the prophetic Mr. Wilford invent to protect the chosen from that calamity? Rumble, rumble, rattle, rattle, it will never die. A ver, visualmente a mí me recuerda mucho ese rollo a Wes Anderson. Lo que pasa que luego el tono y eso no tiene nada que ver. Pero sí, hay un vagón que es un colegio donde están los niños, ciertos niños entendemos, porque nos damos cuenta al llegar ahí de que el niño al que se lo han llevado no está ahí. Es una escuela totalmente de típica escuela fascista. De amar a Wilford como si fuera el presidente de la nación, o Dios, o Franco, Hitler. Sí, todo en uno. Y amar el orden preestablecido de la diferencia de clases en cada uno de estos vagones. Sí, porque de hecho eso es algo que está muy marcado en esa sociedad que existe en el tren. No hay manera de pasar de un sitio a otro. Donde has nacido, allá morirás. Sí. Hay en un momento que hay algún personaje que comenta que ha habido un intento al menos de revolución, pero que no ha pasado del vagón 2 o 3. No me acuerdo de cuál era, pero... Y tenemos un vestigio de esto en la figura del personaje de John Hurt, que vemos que le falta un brazo, una pierna, no sé, está como mermado, ¿no? Y John Hurt está tratando de cultivar la personalidad de Chris Evans y de Jamie Bell para que sean los que puedan llevar a cabo la sublevación 20 años después. Así que en ello estamos, viajando por el tren, ¿no? Después. ¿Te acuerdas de la escena del vagón sushi? Sí. This aquarium is a closed ecological system. And the number of individual units must be very closely, precisely controlled in order to maintain the proper sustainable balance. También es una escena un poco extraña, ¿no? De repente, en medio de la revolución, vamos a parar a comer un sushi. ¿No es una road movie? Sí, es ir parando en sitios, sí, al final. Es una película de autor. Es una película de género. Pero está tan llena de momentos. Cada vagón es un verosímil, una estética, una forma de ver el mundo. A ver,
Es una película de género, lo que pasa que hay, por un lado, yo creo que hay una especie de sensibilidad que es un poco diferente a la americana, porque, por ejemplo, es una película que yo he leído a gente quejarse de que es muy lenta. Y yo no creo que la película en sí sea lenta, lo que pasa que sí es verdad que tiene momentos en los que se para y no hay acción, hay otra cosa, ¿no? Pero esa no acción son también momentos que te permiten definir a los personajes. Que ¿cuánto tiempo le dedica Bong Joon-ho, sobre todo al personaje de Chris Evans, para explicar su pasado? Y cuán importante o relevante es realmente entender eso para entender las decisiones que toma en el presente. Porque es la única razón por la cual un director haría un flashback, que por cierto Bong Joon-ho no hace ningún flashback. Todas estas cosas que se recuerdan son relatos realmente lineales. No, es tan lineal como el tren, sí. Pero a medida que los personajes van avanzando, como en una road movie, van adquiriendo herramientas, armas. Sí, de hecho, justo el personaje coreano es un arma, de hecho, ¿no? Entre comillas, porque es el único que puede, ¿no?, darles lo que necesitan para llegar al primer vagón. Sí, totalmente. Está metido en un cajón. Claro, este personaje en particular podemos pensar que es que lo pueden necesitar en algún momento para algo, ¿no? Pero ahí el resto de la gente que está ahí no lo sabemos. Está en esa situación porque él se reconoce como un adicto del Cronol, que es una droga alucinógena que hay dentro del tren y que obviamente, como toda droga, es también como una moneda, porque no hay dinero, una moneda de intercambio. Hay una escena así muy, muy, muy coreana, de cine coreano. Batalla en un túnel a oscuras, hacha. Bueno, esto es mucho, ¿no? Ichi the Killer y estas cosas. Sí. Bueno, es de hecho la escena más violenta de toda la película. Y... Mi problema con Snowpiercer es que no creo que visualmente sea una película especialmente... O sea, está bien construida, es estéticamente bonita entre comillas, digamos, pero no creo que tenga una gramática audiovisual especialmente particular. Por ejemplo, en puesta en escena sí que tiene decisiones muy concretas a nivel de color y de vestuario y sí. Pero luego a nivel de cómo están construidos los planos o cómo está montada, está bien hecha. Pero me falta algo y de hecho creo que hay algunas decisiones, por ejemplo, la banda sonora. Sí, no es la mejor. No es la mejor y está usada de una manera muy obvia en algunos momentos, la típica banda sonora de subrayado dramático. Yo creo que está hecho adrede, no sé. Pero también hay una utilización en Corea en general de la música que no tiene nada que ver a cómo la utilizamos nosotros. Creo que no es Corea solo, creo que en general Corea, China, Japón igual no tanto, pero tienen una tendencia a usar un tipo de música que a mí me pone un poco nerviosa. Esto ya es una cuestión personal, pero que es como, no sé si decir ñoña o como muy obvia, unos subrayados dramáticos. A ver, que en el cine de Hollywood se sigue haciendo esto, no es que no. Pero a mí es algo que me molesta particularmente, la banda sonora típica de película de acción usada de la típica manera de película de... Ahí, en ese sentido, me parece que no es muy atrevida la película. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo no tengo ningún problema con el cine de género. Creo que no es un insulto llamar a algo cine de género. Lo que pasa que sí que muchas veces es una etiqueta que se usa como para decir que algo es de segundo nivel o formulaico, pero el cine de género, no sé, hay películas que, vamos, que están infinitamente por encima de cualquiera que le hayan dado el Oscar en los últimos 30 años, si me apuran, no lo sé. El cine de género muy bueno es de directores con personalidad. Claro. Nunca he visto una peli de género buena que no tenga un director que tenga una mirada de autor. A mí me sobra un poco toda la escena del final en la que al final, bueno, llegan al primer vagón, conoce al Will Forester. Recuérdanos quiénes son los que llegan al primer vagón. Chris Evans, llega el personaje coreano que se llama Nam Gung, ¿no? La hija, Yona. Todos los demás han muerto. O se han quedado por ahí en medio, no necesariamente muertos, pero bueno, sí, son los tres que llegan al final. Y conocen al personaje este, que es el que está ahí, esta especie de dios... Curtis, dear boy. Come in.
Let's take a look at you. You hungry? ¿Y cómo entran a la locomotora? Porque parecía misión imposible, ¿no? Bueno, al final es que la droga no era solo droga, ¿no? Era algo más que eso. Y entran por la fuerza. Dinamita. O sea, esto volvemos, ¿no?, a las películas de Trenes del Oeste. ¿Pero quién tiene esa información? El coreano este que resulta que la droga no la quería solo para fumársela, digamos, ¿no? Que había otra razón detrás. Hay una vuelta del personaje de menor a mayor en ese momento y tenemos la vuelta inversa, exactamente inversa, de Evans de mayor a menor. No es casual que pase todo en ese momento y que se hayan construido los personajes de esa manera. Y cómo el heroísmo blanco, entre comillas, incorruptible de Curtis en realidad tiene otro tipo de motivaciones y de cicatrices del pasado de las cuales él no está orgulloso en absoluto, ¿no? Y todas estas detenciones del tiempo de acción, todos estos vagones, tienen la función de construir muchísimo clima, de no tener idea de dónde estás, de pasar de una escena a la siguiente y no podés entender que estás siempre dentro de un mismo objeto, que es este objeto que se llama tren. Y es lo que sucede cuando viajas en el mundo y vas de cultura en cultura y te metes en un lugar y te sientes exactamente de la misma manera como se siente Curtis cuando entra en un vagón de sushi, que no tiene ni idea de lo que es el sushi. Y esa metáfora está mostrada en esta máquina que va hacia la destrucción, hacia una catástrofe natural causada por nuestra propia soberbia. Y en ese punto seremos todos iguales, así que muy poco importa, estaremos todos viajando en la misma dirección, en un tren que va a ninguna parte. Volvemos otra vez a la idea de nuestro episodio anterior. Justo, sí. Que está viajando en círculos y que en algún momento te preguntas, ¿vale la pena vivir así? Y mantener a la especie humana en un sistema que lo único que busca es perpetuar el orden de clases, porque claro, cuando entramos a la locomotora, ¿qué encontramos? Pues a un señor rico en su casa, ¿no? Es como... A ver, su mansión es una mierda, entre comillas, porque obviamente es un vagón de tren, ¿no? Tiene una posición muy diferente a la del último vagón, obviamente, pero quiero decir, dentro de ese contexto de apocalíptico, posapocalíptico, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? No te preguntas. Porque nunca lo vemos fuera de la locomotora. Vive allí encerrado, sí. No está disfrutando de ninguno de los placeres de los que están disfrutando los de la primera clase. Tiene una especie también de complejo de Dios, pero en el sentido como más, no un complejo de Dios tipo Scarface, señor con poder, drogándose, prostituta, no, es de Dios de verdad, ¿no? De señor que tiene que cuidar lo que tiene allí en su universo y que es el responsable de todo y de todos. ¿Y qué revelación hay al final? Bueno, hay una revelación que es que el personaje de John Hurt en realidad está con el poder, no está con ellos. Todo ha sido una especie de teatrillo para que el personaje de Chris Evans acabe allí porque necesita a alguien que lo suceda, ¿no? Sí. Que sea su heredero de alguna manera. Te preguntas, por ejemplo, por el personaje de John Hurt. ¿Qué tipo de persona y personalidad se requiere para hacer ese papel? De dar tu brazo, dar tu pierna, dar tu vida para vivir en esa mierda, para mantener el sistema. Bueno, pero ahí yo creo que esto se ha visto en los últimos años muy claramente, que hay mucha gente de clase obrera que cree, aspira, ¿no?, a tener lo que tienen los ricos de una manera tan retorcida que creen que el hecho de que gobierne la derecha o incluso la ultraderecha les va a beneficiar, cuando eso nunca jamás va a pasar, ¿no? Como la gente, ¿no?, que votó a Trump y luego le expulsan del país y es como, pero a ver, si eres inmigrante ilegal, o sea, ¿en qué cabeza cabe votarle a este...? No, hay cosas ahí que a veces no acabas de entender los mecanismos por los que se mueve la gente a veces, no sé. En la novela gráfica, cuando el personaje de Curtis le ofrecen tener el puesto de jefe de maquinaria y convertirse en el heredero de Wilford, él lo acepta. Piensa, voy a buscar un mejor futuro para la gente, voy a tratar de ser más equitativo, con ese espíritu que tiene mucha gente que sueña con tener poder para intentar cambiar las cosas. Pero evidentemente una vez que estás en esa situación de poder, o te corrompes, o te das cuenta de que la maquinaria es mucho más pesada de lo que pensabas y realmente no puedes cambiar nada. En la película, Curtis dice, no,
se pregunta, con subtexto nuevamente, ¿qué es más importante? ¿Sobrevivir o los valores? ¿Sobrevivir a qué precio? ¿O salir de este sistema que ni siquiera la vida está asegurada, porque probablemente moriremos todos, pero hacer tabula rasa y abrir la posibilidad de que se genere algo completamente nuevo fuera del sistema, destruyendo el tren, destruyendo a toda la gente que está en el tren, o a casi toda, esperemos, y él decide terminar con el tren. Es una cosa que yo creo no verías en una película de Hollywood. Pero las distopías suelen ir siempre un poco por ahí, ¿no? Como que hay que destruir algo para que pueda salir otra cosa. Sí, pero eso que destruyes es todo lo que hay. Bueno, hay algún diálogo por ahí, ¿no? Que nos da a entender como que parece que ya no está tan helado el paisaje, que está pasando algo. Bien, muy bien. Es una apuesta. Hay ciertos saltos de fe que hay que tomar porque las cosas dentro del sistema no... Curtis se da cuenta de que eso no da una solución a nada porque luego volveríamos otra vez a otro status quo que lo que va a hacer es vivir a costa de la sangre de las clases bajas. Bueno, es que al final el problema en realidad no es que exista una clase baja, el problema es el capitalismo. O sea, el capitalismo no puede existir de otra manera. O sea, o buscamos otra manera de gobierno que no tenga nada que ver con eso, pero el capitalismo no puede existir de otra manera que no sea explotando a alguien. O sea, para que alguien tenga sirvientes, alguien tiene que servir. Para que alguien tenga drogas, alguien tiene que fabricarlas. No siempre hay alguien en segundo plano que tiene que estar haciendo el trabajo sucio, entre comillas, ¿no? En la locomotora vemos finalmente se revela el misterio de los niños estos que tenían que medir tanto de alto, tanto de ancho, porque nos damos cuenta de que esta máquina de movimiento perpetuo, que ya desconfiamos, que sabemos que no es posible, se mantiene a través del trabajo forzado de niños que tienen unas medidas determinadas porque tienen que entrar entre los engranajes de la locomotora para mover ciertas piezas y mantener la máquina en funcionamiento porque por alguna razón incomprensible no se puede inventar una pieza o automatizar este proceso. Y necesitas piezas de carne humana, de niños, en este caso, explotados totalmente, que están viviendo ahí como una parte de esa maquinaria y dices, a ver, con todas las cosas que hay dentro del tren, ¿me vas a decir que no puedes construir una pieza para hacer esa función? No, evidentemente no tiene ningún sentido. Estás trabajando con un ingeniero de la talla de Wilford y no va a poder fabricar una pieza que haga ese movimiento. No, es una denuncia de Bong Joon-ho también al propio género, ¿no? En este caso, Curtis decide descarrilar el tren. No sabemos exactamente cuánta gente muere, pero sospechamos que todos menos 2. A ver, lo que se da a entender es eso, que todos menos los 2 niños. Y tomar esa decisión de decir, bueno, la humanidad así no es humanidad. Las cosas tienen que evolucionar de otra manera. ¿Y cómo evolucionan? Pues como bien mencionabas, con un chico negro y una chica coreana, que son los únicos 2 personajes que sobreviven. Bueno, a mí al final cuando acaba te da que pensar, vale, entonces tenemos que suponer que en algún momento dado estos son adolescentes, no sé, el lago azul, tienen ahí, no se acuestan, tienen un bebé y eso salva a la humanidad solo de... ¿Y luego qué? El hijo se casa con el hijo. Esto es todo. Me encanta, Blanca, porque te das cuenta de que es la misma pregunta que hay en el tren mongol. Tenemos vía libre, hemos salido, tenemos todo el mundo. Pero ¿cuál es la siguiente estación? Nunca hay un momento en el que digas, vale, el conflicto se ha resuelto. No, Nunca. A mí es como que tiene un final feliz, entre comillas, pero si te paras a pensarlo fríamente es como, ¿qué final es este? Pero ¿cuál es el final feliz de Blue Express? Sí, ¿a dónde va ese tren? Es lo que yo me pregunto. ¿A Putin? No, es como... Yo creo, a ver, seguramente en China se siguen haciendo películas propagandísticas súper absurdas, ¿no? Cosas de estas. Pero realmente no creo que a día de hoy, desde el sistema, se pueda hacer una película abiertamente comunista, no por el hecho de que no se pueda hacer, sino porque ya no nos creemos eso. Sería muy ingenuo intentar enmarcar una película de este estilo
en una ideología concreta que ya sabemos que o no funciona o no es posible hacerla funcionar o se corrompe igualmente por el poder, ¿no? Igual que el capitalismo, que cualquier otra cosa. Creo que en general las películas, no Snowpiercer en concreto, o sea, cualquier distopía de ahora no ofrece realmente una solución nunca porque no hemos sido capaces de pensar todavía en la solución. Incluso en las películas de este tipo que terminan en finales más o menos optimistas, porque no nos cortemos las venas al salir del cine, ¿no? Son siempre muy agridulces, no hay nunca realmente un final. En parte creo que es porque ya no nos creemos nosotros que eso exista, y en parte porque realmente cuando una película de género, de ciencia ficción, tiene un final como absolutamente feliz, ya la leemos como tan ingenua que no acabamos de entrar, ¿no? Yo creo.